Buen día. Seguimos con el segundo ejemplo de la unidad número 1, estática de los fluidos. Tenemos nuestras ecuaciones, nuestras constantes y pasamos al ejercicio. Agua y aceite fluyen por tuberías horizontales. Se conecta un manómetro de doble tubo en U entre las tuberías como se muestra. Calcule la diferencia de presión entre la tubería de agua y la de aceite. Vamos a ver el dibujo. Esta figura es como se representan las tuberías. Nos están diciendo que tenemos dos tuberías horizontales. Por una fluye agua, por la otra fluye aceite. Nos dicen que se conecta un manómetro, recordamos que esto es un manómetro, en forma de U, pero es doble manómetro. Y nos están pidiendo calcular la diferencia de presión entre la tubería de agua y la tubería de aceite. Conocemos estas alturas, conocemos la densidad relativa de este líquido que llega hasta aquí. Esto es agua, por lo tanto todo esto es agua. Esto que está aquí nos dicen que es aire y esto que está aquí entonces sería el aceite. Nos dan la densidad relativa de este aceite. Nos preguntamos, similar a lo que preguntamos en el ejercicio anterior, esto es estática de los fluidos o dinámica de los fluidos. ¿El fluido en este manómetro se está moviendo o está estático? El manómetro lo vimos en estática de los fluidos. El agua que pasa por esta tubería sí se mueve, pero eso no es lo que estamos estudiando. Nosotros estamos estudiando el manómetro, lo que ocurre en el manómetro. Por aquí también se mueve el agua. Sería como una tubería que va hacia nosotros y se aleja de nosotros, una tubería horizontal. Entonces esto es un ejercicio de estática de los fluidos. Si es estática de los fluidos, tres posibilidades. O es la ecuación fundamental de la hidrostática, o lo resuelvo por ley de Pascal, o lo resuelvo por principio de Arquímedes. Principio de Arquímedes no es, porque esto es, no hay un cuerpo dentro del manómetro. Ley de Pascal no es, porque debería estar cerrado y aunque está cerrado, por aquí está fluyendo agua y por aquí está fluyendo agua, entonces no está tapado aquí, ni se está aplicando una fuerza, ¿no? Entonces esto ley de Pascal no es. Esto es ecuación fundamental de la hidrostática, similar al ejercicio que hicimos en el ejemplo 1. Ahora, ¿qué nos piden calcular? La diferencia de presión, una diferencia, una resta. Es decir, yo quiero calcular la resta entre la presión de la tubería de agua y la presión en la tubería de aceite. Entonces, vamos a ver. Tenemos aquí nuestra figura, esto es lo que queremos calcular. Presión de agua menos presión de aceite. Ecuación fundamental de la hidrostática es lo que vamos a utilizar para resolver el ejemplo. Y recordamos que dos puntos al mismo nivel horizontal y en el mismo líquido tienen la misma presión. Con estas dos cosas vamos a resolver el ejercicio. Lo primero que hay que hacer, ubicar los puntos. Tenemos que ubicar varios puntos en este caso. Primer nivel horizontal, donde está la presión del agua. A mí me interesa colocar tantos niveles horizontales como requiera, de tal manera que yo pueda llegar de la presión del agua a la presión del aceite. Porque si yo trabajo solamente esta parte, por decir algo, no voy a llegar a la presión del aceite. ¿Y cómo consigo una diferencia de presión si no llego hasta aquí? Entonces vamos a ir colocando puntos, vamos a ir colocando varios niveles horizontales hasta que logremos llegar a este nivel horizontal que nos va a conseguir a la presión del aceite. Entonces acá, primer nivel horizontal, colocamos dos puntos
Y en ese nivel horizontal sabemos que la presión del agua es igual a la presión en el punto 1. La presión acá es la misma presión acá. Siguiente ubicación, acá abajo. Debe estar en el mismo líquido. Una línea horizontal en el mismo líquido. Aquí está en el límite, pero está en el líquido, está tocando este líquido. Por lo tanto, ahí ubicamos otro par de puntos. Lo llamo punto 2 y punto 3. La presión en el punto 2 es igual a la presión en el punto 3. Seguimos. Coloco aquí un punto 4 y coloco aquí un punto 5. Aquí hay un algo especial. ¿Qué sucede? En la teoría yo les comenté que cuando vimos densidad, que la densidad de los gases es muy pequeña comparada con la densidad de los líquidos. ¿Qué quiere decir eso? Que como esto es aire, esto que tenemos acá es aire, entonces esta presión en todos los puntos debido a esa densidad que es muy baja es la misma. Por lo tanto, en el caso de que tengamos gases, como en este caso, esas presiones son iguales. Presión en 4 va a ser igual a la presión en el punto 5 y eso es lo que coloco aquí. ¿Cuál es la justificación de esto? No son dos puntos al mismo nivel horizontal porque no es un líquido, sino que ellos son iguales porque es un gas, en este caso aire. Siguiente línea horizontal es donde llegamos a la tubería de aceite, entonces ubicamos allí los puntos, punto 6 y la presión del aceite. La presión en el punto 6 es igual a la presión del aceite. Entonces, con estos puntos ya colocados y con estas 4 igualdades, vamos a resolver nuestro ejercicio. Fíjense, recordamos acá, tenemos alturas. Fíjense que no colocamos los puntos en cualquier sitio, sino donde conocemos altura. Yo conozco esta altura. Aquí está una línea horizontal y aquí está otra. Yo conozco esta altura, por eso coloqué el punto 4 acá, porque si no pude haber colocado el punto 4, por ejemplo, acá. Y yo lo coloqué aquí porque yo conozco esta altura. El punto 5 lo coloqué aquí porque yo conozco esta altura. Y esta la coloco aquí porque tengo que llegar a la tubería de aceite. Conocemos la densidad relativa de este líquido y conocemos la densidad relativa del aceite. La densidad del agua es un dato que nosotros conocemos. No nos los tiene que dar el ejercicio. Bien, entonces tenemos acá nuestras 4 igualdades. Ahora tenemos que saber ir sacando cuál es la ecuación de cada una de ellas. Por ejemplo, la presión en el punto 2 es igual a todo lo que esté encima de él, es decir, es igual a la presión en el punto de arriba, que es el punto 1, más toda la presión que genera esta columna de líquido. Esa columna de líquido es agua, por lo tanto es la presión en 2 es igual a la presión en 1, más la densidad del agua por la aceleración de la gravedad por la altura de la columna de agua. La presión en 3, por su parte, este punto, es igual a la presión en 4 más la presión debida a toda esta columna de líquido. Es decir, la presión en el punto 4 más la densidad de ese líquido que nos están dando aquí. En este caso es densidad relativa, por lo tanto hay que multiplicarla por la densidad del agua, por la aceleración de la gravedad, por la altura del líquido. Fíjense que en este caso la altura del líquido es desde aquí hasta acá, o sea que son 20 más 2, 22 centímetros. Es en el caso del punto 3. El punto 6 sería la presión en 5 más la presión que genera esta columna de líquido, que esa columna de líquido es aceite. Entonces sería la presión en 6 es igual a la presión en 5 más la densidad relativa del aceite, porque es la densidad relativa. Si nos dan la densidad relativa, tenemos que multiplicarla por la densidad del agua, por la aceleración de la gravedad, por la altura de la columna de aceite, que en este caso son 13 centímetros. Con estas ecuaciones, fíjense, ¿quién es P1? P1 es la presión del agua. La vamos a colocar aquí. Ahora, P2 es igual a P3, por lo tanto, esta ecuación, este lado de la ecuación es igual a esto, porque P2 es igual a P3.
P4 es igual a P5, o sea, yo puedo colocar aquí P5. Si yo despejo P5 de esta ecuación, la coloco aquí, tengo esto. Y la presión en 6 es la presión del aceite, por lo tanto aquí puedo colocar la presión del aceite. Vamos a ver eso, ¿no? Entonces, aquí tenemos las igualdades y aquí tenemos las tres ecuaciones que obtuvimos ahorita. Presión en 2 es la presión 1, pero la presión 1 es la presión del agua. La presión 2 es igual a la presión 3, por lo tanto aquí hacemos el cambio. Todo esto es la presión en 2, la colocamos aquí porque eso es igual a la presión en 3. La presión 4 es igual a la presión 5, entonces en lugar de colocar presión 4 coloco presión 5 más este término. La presión 5, si yo la despejo, esto pasaría restando hacia este lado, que es lo que tengo aquí. Y luego cambio aquí donde dice presión 5 y lo que dice presión 6 lo voy a cambiar. Presión 6 es la presión del aceite. Por lo tanto, en lugar de escribir presión 6, voy a colocar presión del aceite. Y en lugar de escribir presión 5, voy a escribir todo esto. Estos tres términos. 1, 2, 3 términos. Más este término que está acá, que sería este. Por lo tanto, la presión del agua está aquí. Nosotros nos están pidiendo presión del agua menos presión del aceite. Entonces, esto pasa para acá restando y todo esto tiene que pasar hacia el otro lado. O sea, cambia de signo. Aquí tiene que ser negativo, este que está acá. Este tiene que ser positivo y este sería negativo. Sustituimos los valores en esta ecuación, la que acabamos de obtener, y de esa manera calculamos, al sustituir los valores, sacar las cuentas, calculamos la diferencia de presión entre la presión del agua y la presión del aceite. Eso nos dio 343,35 pascales.